y uno tiene que meditar. Vive Jesús, aleluya. Y leyendo la palabra del Señor, vive Jesús, he estado leyendo el libro de Ezequiel, un libro de las profecías del pasado y del presente, vive Jesús. Ezequiel, el Señor, fue el único que el Señor le llamó hijo de hombre, vive Jesús. Grandemente fue usado en las profecías, vive Jesús. Y a mí siempre me han gustado sus profecías. Hemos oído en estos tiempos donde después de Jesús haberse ido al cielo, vive Jesús, por Israel haberlo despreciado, el Señor Jesús levantó un grupo nuevo, la cual lo seguía a él. Y vino a nosotros los gentiles, lo cual yo he oído que nos llamamos el nuevo Israel. Pero del nuevo Israel la gente lo que quieren es coger las bendiciones. Porque si nosotros cogemos el nombre del nuevo Israel, también tenemos que coger todo lo que el Señor tiene escrito para este pueblo. Vive Jesús. Y si nosotros nos vamos, hay unos capítulos que yo no los puedo leer porque son muchos y no tenemos tiempo, vive Jesús, aleluya. Y yo bendigo al pueblo de Dios y a todo el que puede escucharme y que pueda leer estas profecías, vive Jesús, del capítulo 7, 8, 9 y 10 de Ezequiel. Vive Jesús, vive Jesús, y el capítulo 11, versículo 1 hasta el 13, vive Jesús. Y luego nos vamos al capítulo 22, del 1 al 20. Y también el capítulo 21. O sea, quiero que se lean esas profecías, vive Jesús, aleluya. Tomen su tiempo, porque estas profecías son para este tiempo, vive Jesús. El tiempo que estamos viviendo, vive Jesús, aleluya. Y en el capítulo 22 del libro de Ezequiel, donde el Señor dice los pecados de Jerusalén, estaba cogiendo, vive Jesús, el nombre de Jerusalén. Si ustedes se han dado cuenta, tiene una U, una S y una A en el mismo medio exactamente. Son 3, 6, 9 letras. En el mismo medio tiene la U y la S y la A. Eso significa, vive Jesús, aleluya. El nombre Jerusalén significa ciudad de paz. Pero los últimos 3 letras significa frágil, vive Jesús. Y si nosotros vemos, la U y la S y la A están en el mismo medio del nombre de Jerusalén. En estos tiempos Estados Unidos se metió al medio, vive Jesús, y puso la embajada allá, la cual Estados Unidos ya no significa ciudad de paz, por las cosas que están pasando aquí, donde la profecía que Dios me dio, Dios le quitó, vive Jesús, la paz y la seguridad a esta nación, le quitó la libertad, y esta nación está viviendo el libertinaje. Son unas de las prédicas que yo prediqué anteriormente, vive Jesús. Por la forma que aún la iglesia está viviendo bajo un libertinaje, vive Jesús. Donde buscamos, aleluya, vive Jesús, en los capítulos
cómo vive Jesús, aleluya, el Señor explica todas las cosas en los capítulos anteriores que yo le he dado, todas las cosas que van a pasar. La infidelidad, vive Jesús. De esta nación, vive Jesús. Y sabemos, vive Jesús, aleluya, que Dios da diferentes profecías en estos tiempos por diferentes personas. Vive Jesús. Y cómo el Señor viene reprendiendo y dando oportunidad a que el pueblo esta nación se arrepienta. Vive Jesús. Y está dando oportunidad para que aún la iglesia se ponga en su sitio, porque aún la iglesia está durmiendo. Vive Jesús, aleluya. Y en el capítulo 10 de Ezequiel dice, la gloria de Jehová abandona el templo. En este tiempo, vive Jesús, estamos viendo la condición de la iglesia, vive Jesús, y la condición de esta nación, y la condición, vive Jesús, de que se le ha llamado paz, ciudad de paz a Jerusalén, vive Jesús, pero ahí no hay paz. Ahí sabemos que por las noticias diario hay guerra, diario hay tumultos y diario hay tantas cosas. Porque si estamos hablando que estos tiempos son los fines del tiempo, el Señor dijo que todas esas cosas iban a pasar. Vive Jesús. Y aquí muestra las cosas que han de pasar y que están pasando. Si leemos en el capítulo 22, versículo 18 al 20, dice así: Hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno. Y escoria de plata se convirtieron. Por tanto, así dice Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros habéis convertido en escoria, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata, bronce, hierro, plomo, estaño, en medio del horno para encender fuego en él, para fundirlos. Así los juntaré en medio del furor y de mi ira, y os pondré allí y os fundiré. En estos días hemos visto las noticias, vive Jesús, de cómo en una isla allá en Hawái vino un viento, solamente un viento, porque no entró la tormenta se quedó en el mar. Y solamente vino un viento con fuego y fundió los buildings, los carros y cuanta cosa había, fueron fundidos, como dice aquí el versículo 20, vive Jesús. Porque para el fuego del Señor no hay hierro que aguante, vive Jesús. Si nos acordamos de las Torres Gemelas, cómo sucedió, vive Jesús, cómo aquel hierro fue fundido, como si le hubieran echado ácido a las vigas de acero, vive Jesús, aleluya. Porque dice la Biblia, que la palabra del Señor dice que el fuego del Señor es fuego consumidor, vive Jesús. Un fuego que consume, vive Jesús. Y la iglesia dice que se va, pero la iglesia no va para ningún lado. De la forma que se está viviendo en estos tiempos. Y la iglesia tiene que ser testigo del poder de Dios. La iglesia tiene que ser testigo, como fue testigo Israel allá en Egipto, de las promesas que el Señor hizo en contra de Faraón.
Y muchos pastores tienen a la iglesia durmiendo, que se van a ir en las condiciones que estamos, vive Jesús. Porque yo siempre me pongo adelante, vive Jesús. El Señor es el único que me puede decir las condiciones que yo estoy delante de Él, vive Jesús. Porque a veces nos creemos santurrones, pero solamente Dios sabe el grado que nosotros estamos. Puede que muchos estemos en 100, otros estemos en 75, otros estemos en 30, y por ahí vive Jesús. Nosotros no sabemos en el grado que nosotros estamos, por eso no podemos dormirnos, a mitad de camino, sino que estar siempre despierto, como las 5 vírgenes, vive Jesús, aquellas 5 que se durmieron, vive Jesús, aleluya, estaban durmiendo. La iglesia está de esa misma forma en este tiempo, vive Jesús. Porque muchos la han adormido, que se van con el Señor. Me voy con Él, vive Jesús. Yo no me quedo, me voy con Él. Pero para hacer eso, que se cumpla eso, tenemos que tener un grado fuerte. El Señor me dio una revelación, vive Jesús, aleluya, de cómo muchos hombres de Dios que llevan la palabra de Dios, muchas veces tienen intimidad, vive Jesús, aleluya, con sus compañeras o con otras mujeres, y van y se trepan a los púlpitos, solamente se asean, pero no se bañan, no se quitan el pecado, la porquería, la podredumbre de su cuerpo, y van y se trepan y se trepan a los púlpitos y se ponen a predicar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que Jehová Dios es santo. Aun cuando nosotros nos juntamos con nuestra pareja, tenemos que tener cuenta cuando venimos delante de Dios. Porque Dios es santo y Dios nos quiere a nosotros limpios, vive Jesús. Porque Dios encuentra gracia en nosotros, pero la gracia no quiere decir perfección. La gracia es gracia, que por gracia de Jesucristo nosotros somos salvos, aun siendo pecador, vive Jesús. Porque eso también lo dice en estos versículos de esos capítulos que se va a leer, que yo los he puesto para que ustedes lo lean y estudien la palabra del Señor, porque a mí me gusta dar la asignación para que lean la palabra del Señor. Y vean cómo el Señor está actuando alrededor del mundo con fuego, vive Jesús. La gente se está durmiendo con el agua, se ponen a jugar en el agua, pero en el fuego no van a poder jugar, vive Jesús, porque todo aquel que se pone a jugar con fuego se va a quemar, vive Jesús. Y eso es lo que hacen muchos hoy en día, jugando con el fuego. El Señor lo que quiere en estos días, vive Jesús, es que nos reconciliemos. Esta nación ha caído, vive Jesús, bajo la espada afilada de Jehová Dios, y Dios está empezando por la casa a cortar, vive Jesús. Dice que es una espada afilada de 2 filos, y ya esa espada está desvainada, vive, ya el Señor la sacó de su sitio y la tiene alta, tirando golpes a lado y lado, como cuando David pecó, que él miró y vio el ángel de Jehová con una espada y estaba muriendo mucha gente por todos lados. Y él se dio cuenta, vive Jesús, y entonces le pidió al Señor que parara, que el pueblo no había tenido culpa, sino la culpa la había tenido él, vive Jesús. Porque en estos tiempos muchos hombres de Dios tienen las culpas y están pagando las consecuencias. También todos aquellos que los siguen, vive Jesús. Porque han profanado el templo de Dios, han profanado el día sagrado del Señor, y a veces le damos 2 horas y después nos vamos a hacer nuestras cosas, y que el Señor se conforme con 2 horas,
sí mucho, vive Jesús. Pero Dios quiere que el pueblo de Dios despierte y doble rodilla en este tiempo, porque en este tiempo se van a ir buenos y malos, no solamente los malos, se van a ir los buenos como pasó en la pandemia, vive Jesús. Muchos de los buenos en las pandemias se fueron pastores, misioneros, y lo estoy diciendo porque fueron gente que yo conocí y milité con ellos, vive Jesús, aleluya. Y tengo testimonio de que eso pasó, vive Jesús. Y en estos momentos yo le pido que es tiempo de doblar rodillas y pedirle al Señor que perdone nuestros pecados y que nos despierte, nos quite del sueño de la indiferencia, vive Jesús. Si es que pueblo, es tiempo de despertar, es tiempo de mirar todo lo que está pasando alrededor del mundo, vive Jesús, aleluya, para testimonio de que la palabra del Señor se está cumpliendo al pie de la letra, vive Jesús. Y el pueblo, que el Señor te bendiga en esta tarde, y amigos y todos aquellos que de eso yo le pido que pasen, vive Jesús, estas grabaciones y vean las anteriores para que muchos tengan beneficio de esta palabra que el Señor está mandando en estos tiempos. Aquellos que han dicho que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, en la gran tribulación estamos hace tiempo, y el teatro se le ha caído a esa gente, vive Jesús, porque la ira de Dios está empezando y todavía la iglesia estamos aquí. Si es pueblo, es tiempo de orar, de ayunar y de buscar de Dios, y de perdonarnos los unos a los otros, vive Jesús. Que Dios te bendiga. Amén, vive Jesús, amén.